Hola hermanos, el día de hoy, 17 de enero del 2026, pues se termina la primera semana del tiempo ordinario, pues sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos memoria obligatoria, la memoria de San Antonio Abad. Es el primer santo que se tiene una biografía, es el patrono de los animales domésticos. La Vita Antoni, la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, como les digo, va a ser la primera biografía, la primera agiografía, la primera vida de un santo que se puso por escrito. Pues, ahora bien, no voy a hablarles de Antonio. Sí, está puesto ahí en la imagen detrás porque es una memoria obligatoria y hay que hacerla. Pero yo quiero hablarles de un mártir. Ya saben que yo tengo una debilidad grandísima por los mártires, debilidad grandísima por los mártires que son sacerdotes y una debilidad todavía más grande por los mártires cristeros, sí, de la guerra cristera. Y este es uno. Hoy es el día de su martirio. Se llamaba Genaro Sánchez Delgadillo, nacido en Agualele, se llama, eso es en Zapopan, ahí en Jalisco. Su papá se llamaba Cristóbal, su mamá se llamaba Julia. Pues eran personas de profunda fe, trabajadores, católicos y bueno, ya les digo, parece ser que desde pequeño pues le encantaba a él pues ayudar a la familia y trabajaba un poco haciendo trabajos en los talleres y demás. Y bueno, ya cuando terminó la escuela, entonces ingresó en el seminario de Guadalajara. Y ahí pues se quedó y nada, fue ordenado sacerdote en agosto de 1911. Estuvo en varias parroquias, ahí en Zacatecas, en San Marcos, en Tecolotlán, en Cocula. Bueno, y ya les digo, dicen, es interesante cuando uno lee la biografía que está puesta en la Santa Sede, en el sitio del Vaticano, que en lo que se destacaba era en el hecho de que era increíblemente obediente. Era vicario, ¿no? Pero era obedientísimo a los párrocos, a sus párrocos. Y le encantaba atender tres cosas. Primero, la enseñanza del catecismo a la gente más pequeña, además a los más pequeños, perdón. También estuvo de profesor en el seminario menor y porque en ese, pues ahí en Coluca estuvo el seminario menor porque el tema de la persecución, ¿no? Y además la visita a los enfermos. ¿Ok? El problema, lógico, siendo una persona así como era él, recto y una persona coherente, olvídense, eso le va a generar muchísimo problema. Bueno, lo metieron preso porque él leyó de manera pública la carta pastoral que había escrito el obispo de esa zona ahí, y entonces resulta ser, él era realmente obispo de Chiapas, Monseñor Francisco Orozco, y luego pasó a ser arzobispo de Guadalajara. Y entonces cuando empezó él fue uno de los que protestó enérgicamente en contra de todas las libertades que se estaban conculcando a la iglesia y que habían quedado en la Constitución de México, ¿no? Y ya les digo, finalmente pues él fue a la diócesis, a la parroquia de Tecolotlán, como les decía, pero ese es no es en Guadalajara, sino bueno, es en Jalisco, pero es en Autlán. Y fíjense, ahí se fue con los papás, ¿ya? Y entonces, como se suspendió pues toda posibilidad de celebrar la Santa Misa y demás, lo hacía en las casas particulares, lo hacía en las afueras del pueblo, y ya les digo, era interesante porque él sabía el peligro que corría, pero bueno. Y entonces el 17 de enero de 1927, él estaba en la casa de una familia, en un rancho, ahí pues en las afueras, y mientras regresaba del rancho, que había ido con varias personas, pues lo agarraron los del ejército, y pues era gente que sabía más o menos, ¿no? Había uno que él le había ayudado, imagínense ustedes, y pudo haber escapado, pero no lo hizo. Y entonces, pues ya les digo, los apresaron a todos, a él lo ataron y todo. Y de hecho, fíjense, terminaron liberando a todos, menos al padre Genaro. Fue llevado a Tecolotlán y ahí en una montañita, en un cerrito que le dicen la Cruz Verde,
Pues, y está todo el relato, fíjense, porque se conserva. Los soldados lo amarraron, le pusieron le pusieron una cuerda en el cuello, pues, y lo sacudieron con tanta violencia que al final pues quedó en un mezquite, en un árbol, ¿no? Ahí lo dejaron colgado y se fueron. Pues como no estaba del todo bien atado, pues resulta que el sacerdote, el padre Genaro, estuvo vivo toda la noche. Y regresaron los criminales estos en la madrugada, le pegaron un tiro y ya en el suelo lo remataron con un cuchillo. Ya les digo, en fin, ahí quedó el cuerpo tirado toda la mañana, parece ser, hasta que finalmente alguien de ahí del pueblo, los habitantes del lugar, consiguieron permiso para poderse llevar el cadáver a Tecolotlán, y ahí pues lo velaron. Dicen que había una gran cantidad de gente y lo sepultaron el día 18 ahí en el cementerio ahí en Tecolotlán. Bueno, ya les digo, en el lugar donde él fue martirizado hay un monumento precisamente para recordarlo. Insisto, después pues, los restos fueron trasladados ahí a Cocula, en Jalisco, y están ahí pues los restos en el presbiterio. Fue beatificado en 1992 y fue canonizado por Juan Pablo II durante el jubileo del año 2000. Bueno, ya les digo, tengo debilidad por ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy devoto de San Joselito, de San José Sánchez del Río, que no era sacerdote, pero igual, y del beato Agustín Pro. Pues claro, pues bueno, sumen ustedes a don Genaro. Vamos a las lecturas del día de hoy. Evidentemente son textos simpáticos. Seguimos siempre en el primer libro de Samuel. Ahora es una lectura litúrgica del capítulo 9, varios versículos, y luego un versículo del capítulo 10. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado, él gobernará mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que esté en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que los rodean. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, Señor Jesucristo. Pues sí, ustedes dirán, fue elegido de manera, claro, era el más alto, el más apuesto, dice aquí la traducción mexicana. Sí, simpático, pero es el Señor, ¿no? Este es del que te hablé. A mí me encanta eso, ¿no? Un diálogo entre Samuel y Dios, y yo te había hablado de él, ¿no? Qué bonito, ¿no? Cuando existe el diálogo entre amigos, ¿eh? Bueno, el tema es que este Saúl, pues ahorita todo va bien, ¿no? Es el ungido, es el que el Señor va a poner al frente, va a ser el primer rey de Israel. Todas estas cosas son fundamentales, son bellas, pero lamentablemente ya sabemos lo que viene, ¿no? Saúl no va a ser exactamente una persona digna. Al final lo va a terminar por la envidia con David, terminará perdiéndolo todo. Pero yo pensaba, ok, el tema es que igual lo eligió Dios, ¿no? Sí, pero él no supo responder a la elección. ¿Saben en quién pensaba mientras meditaba en esto? En Judas. Porque es que, nosotros no somos cainitas. Los cainitas dicen, gnósticos, que Judas fue elegido para matar a Jesús. Jesús más bien le daba las gracias a Judas porque le ayudó a liberarse de su cuerpo. Eso es una ridiculez. No, es decir, Dios le ha elegido y no ha respondido como se debía. Eso es lo que pasa con Saúl. El Señor lo eligió, ya el Señor lo eligió y nada, al final va a fallar. Bueno, vamos al Evangelio, porque hay otro elegido. Sí, porque es la vocación de Leví y la vocación de Mateo.
Entonces, Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, desde ayer comienzan las controversias en los primeros capítulos de Marcos con los fariseos. Ayer lo han visto. Fíjense cómo va a ir creciendo, ¿no? Porque ayer era en su corazón. ¿Por qué Jesús le va a reclamar? ¿Por qué anidan eso en su corazón? ¿No? Porque ¿quién es este que solo Dios puede perdonar pecados? Este está blasfemando, ¿se acuerdan? Eso, bueno, pues después de la curación del paralítico. Bueno, ahora ya empiezan a acercarse, ya hasta que se volverá la confrontación directa. Ahorita le preguntaron a los discípulos, su maestro come con esa calañita, con esa chusma, dirían en mi pueblo. ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre comer con esos? Bueno, ahí está. Es decir, eso es, el Señor viene a buscar a los enfermos. Y uno de los enfermos, evidente porque es uno rechazado completamente, va a ser precisamente Mateo, Leví. Y acuérdense que Matatías, Matetes es discípulo, ¿no? El Leví, pues el problema es ese, ¿no? Porque si se llama Leví, será de tribu sacerdotal, o levita, ya, pero bueno, vamos. Y lo otro es el hijo de Alfeo. Marcos es el único que da estos detalles, ¿no? Que es recaudador de impuestos. Miren, el hecho de que nos diga el texto que van por la orilla del lago, acuérdense que fue en la orilla donde Jesús ha llamado a Pedro, a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan, pues es lo mismo, ¿no? Es en la orilla, es decir, en estos puntos límites, ¿ya? Y Mateo es, eso de recaudador de impuestos, es un agente aduanero, o sea, es decir, él está cuidando, porque recuérdense que Cafarnaúm es una zona de confluencia, y al otro lado pues está Betsaida, pero estamos hablando del otro lado, ya sería la Decápolis, ¿no? Ya zona pagana, no es zona judía. Entonces, claro, y además se cobraba sobre todo el impuesto por la sal. Sí, se cobraba el impuesto por la sal. Entonces, probablemente él era uno. Pero había escuchado a Jesús, ¿no? Coludeume, sígueme, sígueme. Eso es la belleza, ¿no? Esa es la invitación. Pero miren la clave del texto de hoy, si lo ven. Muchos, por hoy, muchos publicanos y tal, se sentaron a la mesa con Jesús. Esto es bello. Muchos publicanos, muchos pecadores se sentaron a la mesa. Gracias a Dios hoy nos sentamos nosotros, ¿no? Que somos pecadores, yo el primero, pero, oígame, interesante, ¿no? Cómo el llamado a Mateo implica luego una invitación hacia los de su mismo grupo, pues, porque así, a otros recaudadores de impuestos. Pero que este efecto, llamémosle este contagio, Mateo es en el fondo, como les diría, irradia, es radioactivo, irradia esto, porque oigan, inmediatamente. O sea, y claro, yo me pongo en el lugar de estos recaudadores de impuestos, de estos publicanos, creo el término, se deben haber sentido tan identificados, ¿no? Tan necesitados. Si Mateo fue llamado, ¿por qué no puedo ser llamado yo? Si Mateo invita a Jesús, a este maestro, ¿por qué nosotros no podemos buscarlo? La importancia del testimonio, ¿no? Mateo es un testigo. No tal vez a la manera que nosotros pensaríamos, pero lo es. Ya les digo, es por irradiación. Es muy bello. Les invito a hacer oración, ya saben, seguimos haciendo salmos, hoy es el Salmo 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey, se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. Lo colmaste, Señor, de bendiciones, con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste, una vida por siglos duradera. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, y lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores, y lo colmas en el gozo de tu presencia. Amén.
El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Antonio Abad, hoy es la fiesta, pero también de San Genaro Sánchez Delgadillo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.